buenas tardes, bienvenidos, gracias por su sintonía cada sábado. Aquí damos inicio a 2x3 en salud. Ustedes saben, porque se los repetimos cada sábado, que lo hacemos con muchísimo cariño y siempre buscando esos temas interesantes que sé que cada uno de ustedes les sacará provecho. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, bien, ¿y tú? Contenta por la sintonía que nos reportan nuestros amigos televidentes y la gente que no lo puede ver el programa en esta emisión sabatina, pues ya saben que nuestro programa, nuestro contenido está colgada en el canal de YouTube, que es 2x3 en Salud. Igual lo pueden ver en nuestras redes. Y cualquier sugerencia en cuanto a tema, nosotros tratamos de ser diversas, plurales, sobre todo en la parte de salud, porque hemos especializado el programa nada más en salud. De repente, lo que toque en este fin de semana tratar sea el tema de la guerra que se ha desatado entre Israel y la Franja de Gaza, el tema de la misma situación que tenemos con nuestro vecino país, la zona fronteriza. Sí, con pero Haití, la hay bastante, todo eso nos afecta a todos, por supuesto. Porque usted dirá a la gente, bueno, pero ustedes no hablan de otro tema. No, es que el programa lo hemos especializado en salud, lo cual no quita que si tenemos que tratar un tema en un momento determinado, por ejemplo, lo de Israel es un tema humanitario horrible que parte el alma. Toda guerra es dañina. Toda guerra es dañina. Yo siempre digo que es irracional. Siempre yo digo que lo que pasan a quienes más afectan es a los más pobres, a los más desposeídos, porque las cabezas de las guerras siempre están protegidas. Siempre están protegidas. Es el pueblo inocente, o sea, el que está quizás metido en menos problemas de eso son los que pagan consecuencias. Y lo mismo digo con el conflicto que se ha desatado también con la situación de la frontera, con Haití, en la construcción de este canal. Los que más trabajo pasan son los más pobres, lamentablemente. Y como dijo alguien, pues en una guerra la primera víctima es la verdad. La primera muerte, la primera que se mata es la verdad, porque manipulación por donde quiera. Por donde quiera. Gente hablando, como hablábamos antes, fuera de récord, de todo lo que no sabe, gente opinando, manipulación de todo tipo. Nosotras tratamos desde este espacio, en el tema especializado que nos ocupa aquí, que es la salud, de tratar de ser lo más veraz que se pueda, lo más objetivas que se pueda y tratar de llevar los temas que a ustedes les interesan. Y por eso, Tati, siempre tenemos esa variedad de invitados, porque una semana te podemos estar hablando, qué sé yo, de una patología, pero en otra te podemos estar hablando de otra condición y analizamos, tratamos de llevarle también, aunque sea brevemente, esas orientaciones a la población sobre lo que está pasando y qué está pasando en este momento en nuestro país, que el dengue, lamentablemente, aunque las autoridades han estado hablando que los casos han ido disminuyendo en las últimas semanas, pues lo que vemos es otra cosa. Lo que vemos es que lamentablemente nuestros centros de salud públicos y privados siguen llenos totalmente de pacientes en busca de atención, pacientes febriles, y que la gente está pasando mucho trabajo, las familias, al momento de lograr o de conseguir una cama de ingreso para un paciente con problemas febriles que se sospeche de dengue, pero también que se sospeche de una infección respiratoria, que también sabemos que está muy alta la incidencia. Yo no sé si el gobierno ha querido bajarle 2 rayitas al dengue, pero en la práctica es, como han evidenciado todos los reportes de prensa, que las emergencias siguen demandando, las personas siguen demandando camas para dengue y otras enfermedades virales que están circulando en la República Dominicana, que las camas siguen llenas. Señores, es difícil que se oculte la verdad, porque los reportes están ahí. Así mismo, no es que la gente lo dice, y cuando tú vas a una emergencia de un centro de salud, la realidad te da en la cara, o sea, tú la estás viendo, nadie está inventando nada, aunque lamentablemente las estadísticas no la tenemos a mano. No la tenemos a mano. Día a día, como quisiéramos para uno todavía estar más apegado, por lo menos a los números oficiales. Así es. Las camas siguen llenas, tenemos los reportes de algunos centros, donde sabemos las familias siguen diciendo que no encuentran cama, como un reporte que tú hiciste, que no hay. Mientras tanto, nosotras sí queremos recomendar, porque tenemos como ataque por donde quiera, como titulaba el periódico para el que trabajas en el otro día, y llegó la temporada de la influenza también, es decir, que si encima del dengue y otros virus que circulan, tenemos además influenza, la recomendación es vacunar, sobre todo a los grupos más vulnerables, pero si usted puede, vacúnese también, ¿no? Aunque usted no sea vulnerable. Sí, porque vulnerable es porque aquí se compra una cantidad limitada de vacunas, no porque la población general no pueda ponerse la vacuna. Entonces usted puede ir a un centro de vacunación público o privado y pedir su vacuna, debería ser cubierta
por la seguridad social. Algunos seguros, como el SENASA, hay que decir que la tienen cubierta. La cubren. Bueno, Tati, con esta recomendación tuya de que la gente se vacuna y se proteja contra la influenza, pues nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con la licenciada Abril Arias. Abril es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Esta semana estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y con ella vamos a hablar de toda esta situación de salud mental del país y también vamos a hablar de cómo una mujer puede enfrentar un cáncer de mama, también hablando de esta problemática que este es el mes en que recordamos todo eso. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y ahora tenemos el placer de presentarles a Abril Arias, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Psicólogos y psicólogas, como dirían las feministas, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes, Abril, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, Doris Altagracia, por esta invitación. Estoy muy bien, estoy feliz y sobre todo por estar aquí con ustedes y su directo público. Y así es, Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, que de conformidad a la ley que lo crea, el artículo 07 de la ley 22-01 establece que el Colegio Dominicano de Psicólogos es el asesor del Estado en materia de psicología. Y justamente a raíz de esta potestad de asesoría que nos compete la ley, que nos otorga la ley, estamos haciendo un plan nacional de visibilización. Sí, lo están haciendo, lo vemos. Así es, un plan nacional de visibilización del CODOPSI ante los órganos y entes del Estado. Y sobre todo nosotros durante este mes de octubre hemos querido plantear una agenda nacional de promoción de la salud mental. Nosotros preocupados y ocupados en el tema de la salud mental en la República Dominicana, queremos justamente con esta iniciativa llamar la atención de los tomadores de decisiones a los fines de que puedan prestar, ¿verdad?, atención a la necesidad de trabajar la importancia de la salud mental. ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes? Mira, Abril? nosotros dentro de las cosas que nos preocupan son justamente las estadísticas, el poco presupuesto, los pocos planes, las pocas políticas públicas tendentes a dar respuesta a este tema. Solo por citar, Altagracia y Doris, en el país se suicidan todos los días de 1 a 2 personas. Pueden ser más. De hecho, ayer estaba viendo los distintos periódicos y en 3 o 4 se establecía que había una persona se había quitado la vida en Salcedo, que en Bonao, que en Moca. Entonces yo digo, no son 2, no es 1 ni 2, son más. Y ahí viene el tema de la estadística. Nosotros necesitamos en el tema de la salud mental mejorar las estadísticas, pero también nosotros queremos que la población se haga consciente de que el estigma al tema de la salud mental también es un grave problema, porque toda vez, Altagracia y Doris, que tú ocultas que tiene una situación de salud mental, tú estás deteriorándote más, te está afectando más y en el transcurrir del tiempo te quedas sin recursos, ¿verdad?, sin herramientas para dar respuesta a ese malestar. Y por ello es que nosotros estamos también dentro de esta jornada nacional de promoción a la salud mental, procurando que se quite el estigma, la discriminación. Que la gente lo vea como una condición de salud, que como se otras normalice, que se normalice el tema de la salud mental. Fíjate cuántos hogares nosotros hemos visitado, no solamente en esta jornada, sino antes, y nosotros hemos encontrado, aunque le parezca a usted extraño, personas afectadas con un trastorno de salud mental, encerrado en una habitación, encadenado, sí, claro. encadenado, puesto detrás, aislado, como si fuera
una Ni especie siquiera un de animal, porque ni un siquiera los animal, porque hay animales que realmente son tratados con dignidad. Entonces, el tema de la salud mental también es un tema de dignidad y justamente caigo al cual es el lema que nosotros tenemos este año dentro de esta jornada. Nosotros hemos puesto como lema salud mental, un derecho humano fundamental. ¿Y por qué hemos puesto el tema de salud mental, un derecho humano fundamental? Justamente porque queremos responder a la dignidad de la persona. El artículo número 7 de nuestra Constitución establece tácitamente que la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, con respeto a la dignidad humana y con respeto al trabajo. Y en esa dignidad nosotros nos fundamentamos para exigirle al Estado que haga cumplir la finalidad del mismo. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Y el artículo 8 de la misma Constitución lo establece. La finalidad del Estado es garantizar el goce, el disfrute de los derechos fundamentales de las personas. Y indica el mismo artículo que el Estado es quien debe proveerle las herramientas para este disfrute. Pero ¿qué pasa con respecto de la salud mental y derechos fundamentales? Que nosotros entendemos que la salud mental es aparte. El ser humano es un ser biopsicosocial. Claro. Pero nosotros hemos estado por muchos años entendiendo la salud mental como un estado de normalidad y un estado de anormalidad. Ya ese concepto pasó. Hoy día hablamos del estado de bienestar. Estado de bienestar. Que lo encierra que todo, lo encierra un ser todo. integral. Estamos dejando atrás esa dimensión biomédica de la salud mental. La locura. Que el ser humano le ha tenido miedo históricamente Toda la vida a la locura. Mira, el No, ser los humano grandes le miedos. tiene más miedo a la locura que a la muerte misma. Sí. Sí, es verdad. Tú temes más perder tus condiciones cognitivas a morir. A morir, sí. Pero ahí es que viene el tema Porque del se entiende que con estigma. morir tú descansas. Pero es fruto Pero de es eso fruto mismo, del estigma, y esa decir, discriminación. y de que esa se da. discriminación. Retomando el tema entonces, ¿por qué nosotros nos abocamos a trabajar con salud mental, un derecho humano fundamental? Porque la salud mental tiene que ser transversal, y tiene que estar contemplado dentro de esos derechos humanos. Fíjate, cuando tú tienes un problema de salud física y tú estás habilitada en tu condición mental, psíquica, eso no te afecta en su totalidad porque tú estás habilitada. Pero cuando tú tienes un problema, una situación de salud mental, tú todo lo maximiza, tú todo lo exageras, tú no estás en tienes, tú no condiciones de estás evaluar en las condiciones cosas en su dimensión. para responder. Y cuando nosotros hablamos de que el ser humano es un ser biopsicosocial, que no solamente dándole importancia a la salud mental como una condición biomédica, ahí te intervienen los factores psicosociales. ¿Cómo te sientes tú o cómo se siente un padre de familia cuando tiene que enviar su hijo a la escuela y sabe que en la escuela hay un tema de inseguridad, hay un tema de pandilla? Por supuesto. Exacto. ¿Cómo eso te afecta? Claro, Te afecta grandemente. Emocionalmente Lo afecta. mismo cuando tú sabes que no tiene cupo En una para escuela, inscribir a un hijo en la que escuela. hay muchísimos casos de esa naturaleza en esta ocasión. O que le falta comida. O que le falta comida. Entonces, un O derecho que está humano enfermo fundamental. o que está enfermo y no tiene la medicina para dársela. Y ahí estamos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Todos esos derechos interactúan con el derecho a la salud, con la salud mental, porque debemos de dejar atrás el concepto de que la salud mental es solo el cerebro y la gente se ubica, está mal del cerebro. No, Sí. no. El cerebro condiciona nuestras funciones ejecutivas.
¿Mm? Y cuando hablamos de salud mental, de conformidad a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el estado de bienestar donde la persona puede responder, ¿verdad?, adecuadamente al estrés cotidiano, a las situaciones del día a día. Tú experimentas ese estado de bienestar aún en medio de las dificultades, porque tú sabes cómo dar respuesta. Entonces, de ahí la importancia de la educación. No es lo mismo una persona que no ha sido educada a una persona educada, tiene mayor herramienta para responder. Entonces, interactúan estos derechos. Abril, ajá. Sí, Abril, te pedimos permiso, y vamos a hacer lo mismo, Dorillo. Te pedimos permiso, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Y en ese mismo orden, cuando regresemos, nos va a hablar de si el Estado, si el gobierno, el Estado como tal, ha asumido que ustedes son asesores de ellos y lo ha logrado asumir. Y nos va a hablar también de cómo andamos, cuáles son los mayores deterioros de la salud mental que tenemos en el país. Regresamos ahora con la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Abril Arias. Abril es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Abril, al inicio de tu exposición, tú decías que ustedes son asesores del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública en materia de salud mental. ¿Han logrado jugar ustedes ese papel y cuáles son las herramientas fundamentales que debe asumir el Estado para que tengamos esa salud mental integral como tú la planteas? Así es, la ley 22-01 que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos, en el artículo número 7 establece en uno de sus literales que somos asesores del Estado en materia de psicología. Pero es importante definir el concepto Estado. El Estado es el conjunto de instituciones jurídicas y políticas sobre cuyas bases se organiza una nación, y ya sabemos sus elementos constitutivos. Pero cuando hablamos de instituciones y hablamos de asesoría, ¿verdad? Vamos a decir que si se haría cumplir o si se hace cumplir la ley, no solamente es salud pública, son todos los órganos y entes del Estado. Perfecto. Fíjate, nosotros hemos hecho levantamiento en instituciones del Estado y hemos verificado afectación seria en el personal de salud, en el personal, en los empleados. ¿Qué nosotros hemos estado haciendo al respecto? Hay que decir, y me gusta mucho el tema de meritar, en esta ocasión el Ministerio de Salud Pública nos ha acogido, ya hemos tenido 2 reuniones con el ministerio, una con el ministro y otra reciente con el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, y con él justamente tratamos el tema de porte y tenencia de armas, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Sí. Y en ese sentido, pues, el Ministerio de Salud Pública ha apoyado al colegio en cuanto al tema que tiene que ver con la regulación o regularización del psicólogo, del ejercicio de la psicología. A través de la dirección jurídica tenemos un buen vínculo donde establecemos políticas de depuración de los psicólogos a través de sus acreditaciones, ¿verdad?, de título. El Ministerio de Salud Pública no emite una certificación para expedir el exequatur si no hay una comunicación del Colegio Dominicano de Psicólogos. Perfecto. En eso nos sentimos nosotros altamente satisfechos porque eso evita el intrusismo y la mala práctica profesional en cierto modo. Entonces por ahí vamos. Otro tema fundamental que nosotros estamos... Perdón, un paréntesis, Abril. Hay mucho intrusismo en esta área de la psicología, porque ahora todo el mundo es consejero, entonces queremos... Hay muchísimo intrusismo. Nosotros tuvimos un caso reciente que creo que todo el mundo lo conoció, un tema de intrusismo, pero a veces no es solo el intrusismo hacia afuera, también tenemos el intrusismo hacia adentro. La psicología como ciencia, ¿verdad?, tiene varias ramas.
Tenemos las más comunes aquí en la República Dominicana, es la escolar, es la clínica, organizacional. Carecemos, por ejemplo, de psicología forense, política, para conocer el comportamiento político, que nadie le presta atención a la conducta de los políticos, que a veces tienen patologías muy serias y nos gobiernan y nos dirigen. Así es. Hacen falta también psicólogos para tratar el tema del consumidor, la psicología del consumidor. Hacen falta, bueno, psicólogos oncólogos, también, que es un tema que creo que ustedes también quieren que abordemos, pero sí hay intrusismo, porque de repente... ¿Cuántos psicólogos tienen ustedes registrados? Mira, en el país tenemos 55,000 psicólogos registrados a la fecha. Registrado a la fecha tenemos 23,943 hasta el día de ayer, porque todos los días le doy seguimiento al tema. ¿Suficiente para cubrir el país? Más que suficiente. Nosotros tenemos una sobrepoblación de psicólogos. Y gusta mucho la carrera a los jóvenes, la verdad. Mira, es que la psicología es una ciencia humanista. Y si tú haces la relación con el comportamiento del dominicano, nosotros somos eminentemente humanistas, acogedores, buenos. Sí, entonces hay un deseo de dar, solidario, hay un deseo de dar que subyace en nosotros, que te busca estudiar esas carreras que tienden a aportar, a coayudar a lo que es la construcción de la sociedad. No como dicen algunos que se estudian psicología porque es la más fácil, no es la más fácil. Eso dicen de periodismo también. ¿No? Y como tú puedes entender, esta es una ciencia. La ciencia que aplica método. Yéndonos Abril, antes de irnos, porque estamos en el tema de los psicólogos, ¿y por qué si hay tantos profesionales en el país, a la gente le da tanto trabajo acceder a ese servicio? Mira, en principio porque no ha habido una visibilización, no ha habido una psicoeducación, no ha habido una promoción de la salud mental. Aquí nosotros solo hablamos de enfermedad y por eso tú ves a las personas que tienen una patología deambulando por la calle. Pero aquí no se entiende que salud mental es ese estado de bienestar, y cuando yo siento que algo no anda bien en mi vida, yo busco de manera oportuna a un profesional de la psicología. Cuando te duele a ti uno de tus órganos vitales, ¿qué tú haces? Tú rápidamente vas a un facultativo, pero al no dársele la importancia al tema de la salud mental, tú lo que haces es que te deteriora. Pero están nombrados en el sector público, que la gente pueda acceder a ustedes. Mira, el Servicio Nacional de Salud, el SNS, tiene buenos psicólogos nombrados. ¿Cuántos más o menos? Estuvimos haciendo una estadística, no pasan de 1,000. No pasan son muy de pocos, 1,000. entonces. Sin embargo, tú sabes que en el año 2015 hubo una descentralización de salud pública, ¿verdad? Con la ley 25. Exacto. La Entonces, 123-15. hay alguna cantidad de esos psicólogos que todavía están en salud pública, y hay otros que están en el SNS. Eso es un tema de articulación y coordinación entre ellos, pero a la realidad nombrados no pasarán más de 2.500 a 3.000 entre ambas instituciones. Pero ahí mismo, Abril, el tema de la cobertura, o sea, no es vista como una cobertura de salud, que yo voy a un psicólogo y lo tengo que pagar. La seguridad social no me lo cubre. Porque mira, no lo veo como en los servicios públicos, a través de SENASA, hay una cobertura. Yo misma he tenido muchos pacientes que lo cubre SENASA. SENASA es una de las ARS que más ha apoyado el tema de la salud mental. Está muy involucrada, sí. Hay otras que están dando los pasos. De hecho, el CODOXI va a firmar un convenio con una de esas ARS y ya se nos han acercado dos más, porque quieren otorgarnos código directo al CODOXI para que nosotros lo distribuyamos. Pero de ese tema también vamos a hablar. Entonces, respecto de salud pública, los órganos y entes del Estado, ¿verdad?, y su vinculación a nuestro rol de asesor, podemos decir que nosotros somos los que tenemos que ir abriendo la puerta. Lo importante es
que cuando tocamos la puerta se nos abren. Yo estuve esta semana con el doctor Mario Lama, el director general del Servicio Nacional de Salud. A él le planteé varios temas. Dentro de ellos, pues le planteé el tema de las pasantías de los psicólogos en las unidades de atención primaria como una manera de mitigar el tema de la salud mental y verlo desde el punto de vista de la promoción. La gente del sector, del barrio, ¿verdad?, de la comunidad que tiene una unidad de atención primaria, siente una necesidad psicoemocional y va a la unidad, y allí 2 psicólogos te van a estar prestando atención, apoyándote, y si ven en ti una necesidad de referimiento, pues te van a referir a un centro de segundo nivel para la psicoterapia, para las intervenciones, para el seguimiento. Esa es una buena iniciativa. Hablamos también del tema de los salarios, señores. El tema de los salarios Abril, te vamos a pedir un permisito, porque es un tema muy importante, los salarios. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresamos, pues hablamos de salario y hablamos de esas principales afectaciones a nuestra salud mental que tenemos presente en República Dominicana. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, la licenciada Abril Arias. Muy buena comunicadora, por cierto. Así es. Abril, el tema quedamos justamente en el asunto de los salarios. ¿No se le paga bien a los psicólogos en el Estado? ¿Cómo es la cosa? ¿Son tratados como si fuera un técnico cualquiera? Mira, existe una ley general de salario, la ley 105-2013. Dicho sea de paso, esa ley fue sometida por el Poder Ejecutivo y está aquí en la Cámara correspondiente. El tema del salario en los psicólogos es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Es el salario que se le asigna a los psicólogos no corresponde al trabajo que hace un profesional de la psicología. Para más decirle, un paciente o un usuario o un cliente nuestro, que en los términos públicos es usuario, nos toma entre 45 minutos a 1 hora. Por consulta. Por consulta, por intervención, y a veces más, porque a veces si estamos haciendo terapia familiar, implica mucho más tiempo. Esto también implica que el psicólogo tiene que formarse, capacitarse. La formación en todas las áreas es costosa. Y la actualización es Y la fundamental. actualización ni se diga. Para nosotros poder tener profesionales competentes dentro del sistema, tienen que estar formados, mínimo una maestría posterior a su licenciatura. Entonces, con un salario de 37,730 y algo de pesos, no se le paga a un profesional de la conducta humana. Nosotros estamos en ese tema también solicitándolo y ya le hemos solicitado al director general del Servicio Nacional de Salud que aborde ese tema. Pero el tema fundamental aquí es el presupuesto. El presupuesto que se le asigna al tema de salud en general está cursando sobre los 139,000 millones. Aproximadamente el 2.0 del Producto Interno Bruto. Pero de ese 2.0, 0.33% es asignado a los temas de salud mental. ¿Dónde cabe que tú vas a tener un profesional bien pagado, que tú vas a cuidar la salud mental de tus ciudadanos como un derecho humano fundamental? Y es por eso también que nosotros hacemos nueva vez, y lo haremos tantas veces sea necesaria, al Poder Ejecutivo que nos escuche con respecto de la asignación de mejor
presupuesto para el tema de la salud mental. Es que un Estado que quiere sostenibilidad, que quiere desarrollo, que quiere progreso, Altagracia y Doris, tiene que tener ciudadanos sanos, ciudadanos con habilidades cognitivas, con competencias laborales que puedan aportar. ¿Saben ustedes cuántos billones de dólares al año se pierden en los temas laborales de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a la misma OMS y a la OPS? Datos arrojados por ellos, $1 billón al año. Y la tendencia es al aumento. ¿Por qué? Por ausentismo laboral. Por ausentismo laboral, por temas de ansiedad, por temas de estrés, por temas de depresión. Entonces, cuando hablamos de asignación de presupuesto a la salud mental, no podemos verlo ya cuando todo está deteriorado. Exacto, es prevenir. Es prevención, es promoción. Y ahí es que entra el Colegio Dominicano de Psicólogos. 55,000 psicólogos que están ahí, prestos. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo, vamos a crear políticas públicas, vamos a hacer programas de acompañamiento en los sectores, en los barrios, y vamos a utilizar ese recurso humano que tenemos. Abril, de esos 55,000, ¿cuántos precisaste que estarían nombrados en el gobierno? Mira, no pasan de esos 55,000, incluyendo educación, Ministerio de Educación, incluyendo salud pública e incluyendo el SNS, no creo que pasen de 10,000, máximo 8,000. ¿Y qué están haciendo los otros profesionales? Bueno, ese es un tema muy importante. Tal vez en el sector privado, su consulta. Hay en el sector privado, ahí tenemos en el sector privado los que trabajan en recursos humanos, como los organizacionales, pero dentro del ámbito educativo, justamente, mira, es que este es un tema que pica y se extiende, porque la salud mental es mi pasión, pero lo mezclo con el gremialismo. Nosotros tenemos, y este llamado es para el ministro de Educación, el experto en educación, con una formación integral, que ha de saber que no hay salud física sin salud mental, pero no hay capacidad instalada para atender a los temas de la calidad de educación si no tenemos estudiantes con una salud mental habilitada, si no tenemos docente. Ahí te iba con el síndrome del quemado, que dicen que tienen síndrome de burnout, muchos maestros. Vamos a precisar este tema. Nosotros tenemos un registro de elegible actualmente que se va a vencer los próximos días, con más de 1.600 psicólogos que concursaron, ¿verdad?, en el concurso 2021-2022. En las escuelas se genera violencia, mucha violencia. De hecho, el mismo ministerio evacuó unas estadísticas alarmantes de todos los temas de conflicto que se dan, violencia entre los alumnos, pero entre los maestros, y los maestros con los alumnos, y el personal administrativo. Y el personal administrativo. Entonces, la salud mental es transversal. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? El nombramiento de esos 1.600 psicólogos que tienen competencias, porque lo demostraron a través de un concurso de oposición. ¿Y por qué no se han nombrado? No se han nombrado por un tema, por voluntad, por falta de tecnicismo, por falta de respuesta, porque manejo estadística, y ayer, aprovecho para decir, me reuní con el presidente de la ADP, con un equipo, una comisión. Haciendo un trabajo activo. Sí, muy activo. Gremial, porque hay que hacerlo. Me reuní para buscar el apoyo gremial del ADP y que se nombren esos 1.600 psicólogos. Excelente. La República Dominicana está en crisis y nosotros no lo vemos más que cuando hay un evento que se publica, cuando explota algo.
Pero el día a día, nos rasgamos la vestidura cuando explota algo. porque hay un estigma, ningún papá quiere decir que su niño... Me lo mandaron al psicólogo, dice. Me mandaron que su niño tiene una afección, que en casa hay un tema de violencia que afecta el contexto escolar. Sí, Porque la sociedad debe entender esto como algo sistémico. El Estado es sistémico. Lo que hace un ciudadano afecta al conglomerado, claro, afecta a la sociedad. Claro. De hecho, hay un libro interesantísimo que habla del Estado como un sistema único. Así es. Entonces, el llamado al ministro de Educación es nombrar esos 1.600 psicólogos, porque hay distritos educativos que nos han reportado, escuela, me dicen, Abril, aquí yo necesito 3 psicólogos, 2 psicólogos, pero no me lo nombran. Abril, nos va a decir después de esta siguiente pausa y última que tenemos que hacer, ¿cuántos debería nombrar también el doctor Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud? Nos va a decir, y nos falta también las afecciones mentales más frecuentes. Regresamos ahora, señores, con la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con Abril Arias, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Abril, estamos con el tema escolar y de salud también. ¿Cuántos psicólogos faltan por nombrar o deberían nombrarse tanto en salud, en servicios de salud, como en el área escolar? Mira, de conformidad a lo que dice la OPS y la OMS, serían 6.000 psicólogos. 6.000 psicólogos hacen falta, porque en cada unidad de atención primaria se plantean 2 psicólogos para trabajar los temas de promoción y prevención. 6.000 para salud. Para salud Para en su integralidad, 6.000 en su totalidad, atendiendo a que son 1.700 unidades de atención primaria. Sí, exactamente. Por 2, más los centros hospitalarios de segundo nivel, donde se necesitan psicólogos para las intervenciones, para la psicoterapia. Perfecto. Se ha identificado 6.000 psicólogos. Esos datos están ahí, arrojados por la OPS. Perfecto. Organización Panamericana de la ¿Y Salud. de esos tenemos entonces nombrados? En la actualidad, mi levantamiento está en 889 en el SNS. Okay. En salud pública, importante destacar, porque salud pública tiene muchas ONG, tiene muchas entidades sin fines de lucro que tienen psicólogos, y creo que ellos tampoco saben cuánto tienen. Una buena noticia es que en esta semana se lanzó el primer censo de salud. Sí, esa es una muy buena noticia. Mira, porque con ello vamos a saber quiénes somos y dónde estamos. Así es. Eso es positivo, y eso también agradecemos al Ministerio de Salud Pública, que nos ha considerado para trabajar este censo. Qué bueno que lo citas, porque la verdad que quería comentarlo al principio del programa, porque eso es un buen paso realmente. Es y muy entonces, buen paso. ¿cuántos faltan En educación? Educación. Tú, ¿Cuántos deberían ser y cuántos faltan? mira, en educación vamos a decir que por cada 300 estudiantes se necesita un psicólogo. Habría que calcular la cantidad 2 millones y algo. Exacto, entonces por cada psicólogo, por cada 300 estudiantes, o sea que son muchos. un psicólogo. Ahí estarían nombrados todos los psicólogos que tenemos Escolares, en el país. todos los psicólogos escolares, todos los psicólogos clínicos, porque hasta es importante decir, nuestros psicólogos clínicos no son nombrados como psicólogos clínicos, son nombrados como orientadores, y ese otro tema que tengo también con el Ministerio de Educación. No son orientadores, son psicólogos. Ellos no son orientadores. Nuestros psicólogos son clínicos. Tenemos escolares y tenemos educativos, pero los clínicos no deberían ser nombrados como orientadores, porque son funciones distintas, y ese otro tema que tenemos con educación. Y es un tema que vamos a seguir abordando y profundizando con la ADP. Abril, excelente. No se nos puede, sé que contigo son muchos temas a abordar, pero no se nos puede quedar. ¿Cuáles son las principales afecciones de salud mental que en este momento tenemos los dominicanos, sobre todo después de la COVID y con toda esta violencia? El mundo está lleno de violencia, comentábamos nosotras un ratito, o sea, es por donde quiera. Las imágenes que vemos son de fuego en el Medio Oriente, problemas en Haití, o sea, ¿qué
¿Cómo estamos? Mira, antes del COVID, según las estadísticas o los subregistros, porque he dicho varias veces que las estadísticas son un problema acá en la República Dominicana, pero según el subregistro que teníamos para el 2019, el 20% de la población padecía alguna situación de salud mental. Después del COVID, esto se ha exacerbado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha visibilizado. Ustedes misma en principio decía, mira, la salud mental ahora está tomando realce. Lo que estamos haciendo es visibilizar, y en la actualidad tenemos que del 37% al 40% de la población post-COVID, ¿verdad?, está padeciendo de una situación de salud mental. ¿Cuál es o cuáles son esas principales afecciones? Definitivamente la ansiedad. Le sigue la depresión, tenemos el estrés, el Alzheimer, que no se está tampoco prestando mucha atención, de conformidad a lo que dice la OMS, ha aumentado en la República Dominicana bastante. Pero es importante acotar, y vuelvo y resalto, si tomamos la salud mental como un derecho humano fundamental, cuando se le presta atención a los temas sociales, vivienda, agua, energía, cuando se les presta atención al mismo tema de la salud en los centros hospitalarios, todo eso va a disminuir, porque no podemos ver la salud mental como un tema biomédico. Sí existen carencias de hormonas, de sustancias neurobioquímicas en el cerebro que también afectan la conducta, pero esta ansiedad mayormente se produce porque no podemos darle respuesta a los temas, a las situaciones del día a día. Y además porque vivimos, Altagracia, en una sociedad de consumismo, donde tú quieres tenerlo todo sin proceso, a la brevedad posible, donde está el tema del culto al cuerpo, donde todo el mundo quiere exhibir lo mejor de sí, olvidando la esencia. Así es. Y entonces, ¿en qué nos convertimos? El tener más que en el ser. En el tener nos convertimos en unos esquizofrénicos. Porque no sabemos cuál es la realidad, no sabemos quién soy en realidad. Nuestra situación del tránsito, Abril, tantas tensiones. Por favor, el afecta tránsito también esto a nuestra salud mental. Pero de manera significativa. Cuando se conduce un vehículo de motor, tú puedes apreciar la educación de una nación, la educación de una persona. La manera en que conducimos nos dice a nosotros quiénes somos. Como decimos en el Cibao, ahí es que el gas pela. Ahí es que uno ve si el gas pela realmente. Entonces, estamos hablando de conflictos entre choferes. Yo misma he tenido muchas veces que pararme a mediar conflicto y hemos durado a veces hasta 1 hora, porque uno de los dos tiene una actitud obtusa y no quiere dejar pasar al otro. Hombres y mujeres. Hombres, también las mujeres, Oye, hombres claro. y mujeres, ser humano en general. Entonces eso parte de la ira, del enojo, de la frustración. Eso parte de no ser un ser humano con una generosidad, con una bondad, con una inteligencia emocional. Resilientes, ¿verdad? Resiliente. Una inteligencia emocional que tiene que ir acompañada también de una inteligencia espiritual, la trascendencia, el ser. Saber que el ser tiene que tener más peso que el tener. Así es. Abril, ¿en cuáles edades están ustedes viendo que más han aumentado o están incidiendo las condiciones de salud mental? Fíjate, en el tema, por ejemplo, de depresión, la depresión se da más en la mujer. Y la mujer en edad de producción, ¿verdad? Se da también en el hombre, pero en la mujer mucho más. Edades identificadas entre los 39 a 50 años. Pero hay también una depresión ya que se da y que ha aumentado en América Latina de los 59 a los 70 años. Y los estudios indican que es porque la persona va en declive
está va bajando sintiendo sí. que no es muy No es tan vigente, útil. que ya no es útil, y por eso también es una respuesta al suicidio. Así mismo, la familia tiende a un poco a aislar un poco más. Aislar a la persona no adulto se mayor. siente, el adulto mayor, y eso es otro tema, la política pública para los adultos mayores. Sí, sí, sí. De manera tal que también en la infancia nosotros tenemos mucho tema de estrés, mucho tema de ansiedad que no se están El llamado abordando. bullying. ahora. Del mismo bullying, por ejemplo, estudios indican que de los 13 a los 18 años es el suicidio está presente y es la tercera causa de muerte entre edades de 13 a 18, 19 años. Indicar que el suicidio es uno de los factores o de las causas de muerte entre 10, es decir, está en Dentro esta de las posición 10 primeras de las causas. 10 primeras causas, y es la tercera causa de muerte en jóvenes. Eso es Abril, alarmante. La verdad que a ti tendríamos que invitarte para hacer todo un coloquio porque Maneja tan bien y con tanta propiedad todos los temas. del sector, la verdad que felicitar a Codopsi, que se gasta una presidenta como ella, de Sí, verdad. así es. que está visibilizando el sector y Haciéndolo visible exactamente para que la gente conozca que esta entidad tan importante para la salud mental existe. muchas gracias por haberte tomado el tiempo y estar con nosotros en 2x3 en Salud. Gracias a ustedes, Doris, gracias, Altagracia, por esta invitación, y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, y a ustedes muchísimas gracias. Si no pudieron ver esta emisión del programa 2x3, búsquenlo en nuestro canal de YouTube, que estará disponible, y agradecerles siempre su sintonía. Nos vemos el sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América.